Universidad Central del Ecuador, Facultad de Ciencias Psicológicas, Licenciatura en Psicología Clínica, Bases Biológicas del Comportamiento, Prácticas de Acción y Experimentación, primer semestre. Anatomía y Fisiología del Sistema Cardiovascular. La anatomía es para la fisiología, como la geografía es para la historia. Describe el teatro de los eventos. Jean-François. Para adentrarnos al emocionante mundo del sistema cardiovascular, hay que conocer un poco más sobre el corazón. A lo largo de la historia, a este órgano se lo ha asociado con una serie de representaciones pictóricas, como las que podemos observar en la pantalla, en donde se ha plasmado los conceptos de su centralidad y vitalidad en el aspecto biológico, mientras que desde otras perspectivas se lo ha relacionado con ser el morador del alma, la fuente de emociones y el asiento de veracidad. Si de describirlo se trata, la metáfora que Harbert utiliza tiene como objeto figurar a este órgano a modo de un animal interior, que en su enfoque ilustra el misterio de su autonomía, que se acelera ante los estímulos o se detiene por completo cuando la vida se disipa. Desde épocas pasadas, la centralidad del corazón en el complejo sistema cardiovascular representó un impedimento para su investigación, pues la interioridad inaccesible en la que se hallaba dificultó la explicación en cuanto al ¿por qué? No se establecieron vínculos entre la anatomía en general y sus funciones, vicisitudes que hasta el día de hoy nos parecen elementos evidentes. Estructura del corazón. El sistema cardiovascular o sistema circulatorio está constituido por el corazón y los vasos sanguíneos, que son arterias, venas y capilares. La sangre circula a través de este sistema cerrado, liberando oxígenos y nutrientes hacia los tejidos del organismo y tomando de estos sus productos de desecho y dióxido de carbono. El pericardio. El pericardio es la membrana con forma de saco o bolsa que tiene como función rodear y proteger al corazón para mantenerlo en una posición fija en el mediastino. Asimismo, otorga suficiente libertad de movimiento para la contracción rápida y vigorosa de este órgano. El pericardio se divide en dos partes principalmente. El pericardio fibroso externo, que bordea el nacimiento de los vasos sanguíneos principales que tiene el corazón y se une por medio de ligamentos a la espina dorsal, el diafragma y otras partes del cuerpo. Luego tenemos al pericardio seroso interno. Forma una doble capa alrededor del corazón y a los grandes vasos. La pared cardíaca. La pared cardíaca se divide en tres grandes capas. Estas son el epicardio, que es la capa externa, que es una lámina delgada que está formada por el mesotelio y tiene la función de cubrir y dar una textura suave a la superficie externa del corazón. Luego tenemos al miocardio, que es la capa media. Es un tejido muscular cardíaco responsable de la acción del bombeo del corazón, teniendo en cuenta que en su interior se encuentra tapizado por el endocardio y rodeado por el epicardio. Luego, finalmente, tenemos al endocardio, que es la capa interna. Esta es una capa fina que tiene la función de tapizar las estructuras internas del corazón, como las cámaras y las válvulas cardíacas que veremos más adelante. Además, está formada por una capa de tejido laxo y células endoteliales que impiden la coagulación de la sangre. Cavidades del corazón. La aurícula derecha es una cavidad en forma de cubo. Su cara externa está marcada con el surco terminal, el cual se extiende entre el lado derecho de los orificios de ambas venas cavas. La válvula de Eustaquio se encuentra en el orificio de entrada de la vena cava inferior. Aurícula izquierda. Se encuentra en un plano posterior a la aurícula derecha y por detrás tiene los 4 orificios de las venas pulmonares. El ventrículo derecho. Se prolonga a partir del orificio auriculoventricular derecho, en donde se encuentra la válvula tricúspide, y desde allí continúa hacia arriba y a la izquierda con el cono arterial, el cual es una bolsa cónica formada desde el ángulo superior e izquierdo del ventrículo derecho del corazón. Y por último, el ventrículo izquierdo,
que es la cavidad más grande y gruesa que tiene el corazón, el orificio auriculoventricular izquierdo, el cual está ocupado por la válvula mitral. Vasos sanguíneos. Las arterias. Las arterias son vasos sanguíneos que salen de los ventrículos del corazón, se ramifican ampliamente hasta terminar en capilares y llegan a los tejidos, en cuyas células distribuyen generalmente sustancias nutritivas y oxígeno. En cuanto a su estructura, está constituida por 3 capas. La interna, formada por tejido epitelial, la media, por tejido muscular y elástico, y la externa o adventicia, constituida por tejido conjuntivo, las venas. Estos vasos llevan generalmente el nombre de las arterias a las cuales acompañan. Generalmente por donde va una arteria regresan 2 venas, es decir, que cada arteria está acompañada por 2 venas satélites. Las venas son vasos sanguíneos de paredes finas y tienen una estructura igual a la de las arterias, cuya diferencia principal se encuentra en la capa intermedia que poseen estos vasos. Es decir, que son menos elásticos y su capa externa es más gruesa y está formada por fibras elásticas y por colágeno. Los ramos venosos convergen unos con otros para constituir los vasos de mayor calibre, los cuales a su vez se reúnen entre sí para formar troncos gruesos venosos que van a desembocar en las aurículas del corazón. Por lo general, las venas transportan sangre pobre en oxígeno y producto de desecho. La baja presión sanguínea en las venas hace que la sangre que regresa al corazón se haga más lenta e incluso retroceda. Ante esta situación, las válvulas que poseen estos vasos ayudan al retorno venoso, impidiendo el reflujo de sangre. Capilares. Los capilares son vasos microscópicos que conectan las arteriolas con las vénulas. El flujo de sangre que ocurre entre estos vasos se denomina como microcirculación. Los capilares se encuentran cerca de casi todas las células del organismo, pero varían en número en función a la actividad metabólica del tejido al cual irrigan. Los capilares se conocen como vasos de intercambio, ya que su función es justamente la del intercambio entre nutrientes y productos de desecho entre la sangre y las células que conforman los tejidos a través del líquido intersticial. La estructura de los capilares está bien adaptada a esta función, ya que sus paredes están compuestas por solo una capa de células endoteliales y una membrana basal. Anatomía del corazón. En la anatomía del corazón podemos encontrar las arterias. Como primer punto tenemos la arteria pulmonar, que es la única arteria que transporta sangre pobre en oxígeno. Sale del ventrículo derecho del corazón y luego de un trayecto asciende de 4 a 5 centímetros y se bifurca en 2 arterias pulmonares, derecha e izquierda, las cuales ingresan al pulmón correspondiente. Tenemos también presente la arteria aorta, que es la arteria principal que transporta sangre oxigenada. Nace del ventrículo izquierdo, continúa su trayecto ascendente en los 2 pulmones, se incurva horizontalmente hacia atrás y luego desciende por la parte detrás del corazón, atravesando el diafragma y penetrando la cavidad abdominal. Y de esta forma se crea el callado de la aorta. Y de este callado se desprenden numerosas ramificaciones que van a irrigar el tórax, cuello, cabeza y miembros superiores. A la altura de la 4ª vértebra lumbar, la aorta se divide en las ilíacas primitivas y estas a su vez envían sus ramificaciones al abdomen y miembros inferiores, permitiendo de esta manera que la sangre rica en oxígeno y con nutrientes llegue a los órganos, aparatos y sistemas que conforman el organismo vivo. Esto dicho según la Asociación Americana del Corazón 2021. Luego tenemos presente a las arterias coronarias. Las arterias coronarias se dividen en derecha e izquierda y van a irrigar todo el corazón. Y estas se originan de la aorta. También está presente el tronco brachiocefálico, que nace del callado de la aorta y luego de un corto trayecto se divide en carótida primitiva derecha y subclavia derecha. La primera se volverá a dividir en varias ramificaciones e irrigarán el cuello y la cabeza. Y la segunda se ramificará e irrigará en el brazo derecho. También tenemos la carótida primitiva izquierda. Esta nace del callado de la aorta y se distribuye en sus colaterales en el cuello y cabeza.
También está presente la subclavia izquierda, que nace de la aorta y se dirige hacia el brazo izquierdo, irrigando el mismo con sus colaterales. Las venas transportan sangre desoxigenada desde la periferia corporal al corazón. Y dentro de las venas tenemos presente a la vena cava superior. La vena cava superior tiene 7.5 centímetros de longitud y está situada delante y fuera de la tráquea y el vago. Está rodeada por el pericardio y pasa por delante del pedículo pulmonar derecho y termina en la parte superior de la aurícula derecha. Nace de la confluencia de dos troncos venosos brachiocefálicos, el cual recibe el drenaje que se junta en las venas de la cabeza, del cuello y de las extremidades superiores. Está también la vena cava inferior, que se encarga de recoger y transportar la sangre desoxigenada de las extremidades inferiores, pelvis, tejidos y órganos de la zona del abdomen y el tórax hacia la aurícula derecha, para que comience de nuevo la circulación pulmonar y luego sistemática. Por último, tenemos de las venas pulmonares, que según Torota y Derkinson en 2006, nos indican que las venas pulmonares son el único conjunto de vena del organismo que se encarga de transportar la sangre oxigenada desde los pulmones al corazón. Las mismas se originan a partir de los capilares pulmonares que se unen y forman las vénulas, y luego las venas pulmonares, que son en un número par, que es el número 4, y 2 vienen al pulmón derecho y 2 al izquierdo, llevando la sangre oxigenada hacia la aurícula izquierda. Fisiología del corazón. Propiedades del miocardio. Después de saber que el miocardio es la porción del corazón encargado de la contractilidad, conformado por células musculares especializadas, las que poseen 5 características esenciales. El cronotropismo, que es la capacidad que posee una célula para generar un potencial de acción por sí misma, sin la necesidad de algún estímulo externo. Después tenemos el dromotropismo, que es la capacidad de transmitir el impulso nervioso a lo largo de las células del corazón, que depende de la disposición de las fibras, las longitudinales, que conducen mejor el impulso en relación a las transversales. El vanotropismo, que es la capacidad de generar un potencial de acción frente a un estímulo. Después tenemos el isotropismo, que es una cualidad del miocardio que indica el grado de la fuerza que desempeña para vencer la resistencia del peso de la sangre contenida y la presión de las válvulas que comunican con los vasos. Por último tenemos el lusitropismo, que es la fibra que deja de sufrir tensión ya que no hay estímulo que la excite y tiene relación con el ingreso de la sangre en las cavidades del corazón. También tenemos la actividad eléctrica del corazón, que es la acción de bombeo que proviene de un sistema de conducción eléctrica que coordina la contracción de las cavidades del corazón y de todas las células musculares en una secuencia ordenada. Esta está formada por el nodo sinusal, el nodo auriculoventricular, el haz de His y el sistema de Purkinje. Una parte especializada del corazón, considerada el procesador electrónico, el nódulo sinusal, es una pequeña masa de tejido especializado localizado en la aurícula derecha, la cual genera un impulso eléctrico hacia las aurículas y al nódulo auriculoventricular. Este nodo es un segundo procesador encargado de comprobar si el nodo sinusal ha cometido algún error, actuando como filtro, si hay más pulsos eléctricos de los necesarios o enviando sus propios pulsos en caso contrario. Esta estimulación eléctrica viaja a través de las vías de conducción y hace que los músculos se contraigan y expulsen la sangre. Las aurículas derecha e izquierda son estimuladas primero y se contraen para bombear sangre a los ventrículos. Luego se dirige hacia los vasos sanguíneos. En el nódulo auriculoventricular, los impulsos se retrasan durante un breve instante, lo cual permite que las aurículas se contraigan una fracción de segundos antes que los ventrículos. Después de cruzar el nódulo,
La corriente continúa a través del canal haz de His hasta llegar a los ventrículos a través de las fibras de Purkinje. También tenemos la actividad mecánica del corazón. La energía circulatoria proviene de la fuerza contráctil del corazón y esta se expresa en dos fases, según Guarderas 1971. Sístole es la fase de contracción de los ventrículos. Aquí el corazón disminuye de volumen y expulsa la sangre hacia la aorta o arteria pulmonar. El flujo sanguíneo vence la resistencia de las válvulas sigmoideas de estos dos vasos. Además, se cierran las válvulas aurículo-ventriculares, impidiendo que la sangre retorne. Y la diástole, que es la fase de relajación o reposo de los ventrículos. Estos aumentan de volumen con la sangre que proviene de las aurículas, y a su vez, estas cavidades se llenan de sangre proveniente de las venas. Circulación. Según Guarderas, el sistema cardiovascular se compone de dos sistemas de riego denominados circulación mayor y circulación menor, en donde el corazón es la bomba encargada de poner en marcha ambos circuitos. La circulación mayor o sistemática tiene como objetivo llevar sangre oxigenada desde el corazón a los tejidos periféricos. Comienza en el ventrículo izquierdo, desde donde sale la sangre arterial por la arteria aorta, que después pasa a través de ramificaciones y distribuye la sangre a todos los tejidos del organismo. Una vez que está en los tejidos, la sangre recibe el dióxido de carbono y productos de desecho, y así la sangre arterial se convierte en venosa, en los capilares, pasa a las venas y por ellas regresa al corazón, por las venas cava superior e inferior, que desemboca en la aurícula derecha. Circulación menor o pulmonar. Se inicia en el ventrículo derecho, desde donde sale la sangre venosa, por la arteria pulmonar que ingresa a los pulmones, en donde se ramifican formando capilares. A este nivel se produce un intercambio de dióxido de carbono por oxígeno, es decir, convirtiendo la sangre venosa en arterial. La sangre arterial es llevada a las venas pulmonares, derechas e izquierdas, las cuales van a terminar en la aurícula izquierda y termina la circulación menor. Luego pasa la sangre al ventrículo izquierdo e inicia nuevamente la circulación mayor. Enfermedades cardiovasculares. Las investigaciones realizadas desde inicios del siglo XX posibilitaron un avance al permitir comprender y formular tratamientos para las enfermedades cardiovasculares. En la actualidad, la lucha contra los padecimientos degenerativos se extiende desde campañas que hacen conciencia social hasta intervenciones quirúrgicas que trabajan con la implantación de dispositivos más estructurados o electrónicos para regular el adecuado funcionamiento del corazón. Primer trasplante cardíaco. Gran parte de la lucha de las enfermedades cardiovasculares proviene de los logros de la cirugía cardíaca. En el año 1969 se realizó el primer trasplante cardíaco, hecho por Christian Barnard. Lo llevó a cabo en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Investigaciones del siglo XX. Según la Asociación Panamericana de la Salud, investigaciones permitieron un avance y una mejor comprensión con respecto a los tratamientos para las enfermedades cardiovasculares, y menciona que las investigaciones realizadas en el siglo XX demostraron que las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte a nivel mundial. Para estas enfermedades se han tenido que realizar intervenciones quirúrgicas y con dispositivos electrónicos para el control de trastornos del ritmo cardíaco. En 2013, los países de América se reunieron para la presentación del nuevo plan de prevención y control de las enfermedades como afecciones cardiovasculares o respiratorias crónicas, la diabetes, el cáncer, entre otras. Aquí se abordaron iniciativas de prevención y control, tales como la eliminación de grasas trans en los alimentos, campañas para la ingesta óptima de sal y yodo, consumo de frutas y verduras, realización de actividad física, etc. Casi el 80% de las muertes por estas enfermedades
se produce en los países de ingresos bajos y medios. Las afecciones cardiovasculares constituyen mayor parte de las defunciones y con el objeto de disminuir la mortalidad relacionada con estas anomalías, es fundamental que la prevención y el control se lleven a cabo en dos niveles, el primero del individuo y el segundo de la población. En las estrategias poblacionales deben participar desde los gobiernos hasta las asociaciones de consumidores y la comunidad académica hasta los medios de comunicación y organizaciones no gubernamentales. Este mecanismo de inclusión surgirá gracias a una educación en la población en general, basada en los aspectos relacionados a estas enfermedades y sus formas de evitarlas. La diabetes y la hipertensión arterial son más frecuentes en personas mayores de 39 años, sobre todo entre mujeres. Esta se rige por la mayor prevalencia de los componentes de riesgo encontrados en estos conjuntos demográficos. Otro de los factores de inseguridad es el sobrepeso, la medida de cintura de riesgo, la vida sedentaria y el hipercolesterolemia. La mortalidad estimada en el periodo 2008-2014 en la población general fue: más del 20% está dada por enfermedad cerebrovascular e infarto agudo de miocardio y menos del 2% por hipertensión arterial con tendencia a disminución. Por otra parte, los avances recientes de la genética molecular permiten identificar pronto las alteraciones cromosómicas específicas asociadas en gran parte a las lesiones. Se prevén nuevos avances tanto en la exploración como en los estudios clínicos, en la genética molecular, diagnóstico molecular, las tecnologías transgénicas y de células madre. Otro de los métodos es el diagnóstico por la imagen. Esta se refiere sobre todo a la ecocardiografía tridimensional, la resonancia magnética nuclear y la tomografía axial computarizada. La aparición de la ecocardiografía 3D en tiempo real ha dado lugar a diferentes trabajos que valoran la fiabilidad del método desde el feto hasta la persona adulta. La resonancia magnética tiene importantes ventajas para evaluar las malformaciones cardíacas, pues no requiere radiación ionizante. También la tomografía axial computarizada tiene ventaja, debido a su rápida adquisición de imágenes y gran capacidad de obtención de datos. Por otro lado, la ecocardiografía transesofágica es una herramienta que nos ayuda a controlar el funcionamiento ventricular. El desarrollo de técnicas quirúrgicas y procedimientos terapéuticos para tratar cualquier tipo de congénita no asociada a anomalías cromosómicas o sistémicas inviables ha permitido que no solo cardiopatías congénitas, la valvulopatía aórtica bicúspide o la coartación aórtica sean tratadas médicamente o corregidas con cirugía, sino que la mayoría de los niños con cardiopatías congénitas complejas y serias, como la tetralogía de Fallot, el canal de atrio ventricular común, la transposición de grandes vasos o el ventrículo único, alcancen un estado modificado por las intervenciones realizadas durante la edad pediátrica. Los métodos quirúrgicos actualmente son menos invasivos y más resolutivos, existiendo aproximadamente 140 procedimientos operatorios, como sería el cateterismo intervencionista. Cada plan de tratamiento será diferente según el paciente, la evolución médica y otros factores como las patologías o síndromes asociados. El interés prioritario busca siempre mantener una buena calidad de vida del paciente. Muchas gracias por su atención. Esta fue la exposición de Anatomía y Fisiología del Sistema Cardiovascular de la Licenciatura en Psicología Clínica.
primer semestre paralelo 1 y 2.